Segunda Primera Vez comienza ahora. Soy Luis José Gómez, abogado, activista y refugiado. He dedicado mi vida a defender los derechos de quienes, como yo, han tenido que dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Migrar es un desafío, pero también una historia de valentía y esperanza. Por eso nació este podcast, para dar voz a quienes están reescribiendo su destino. Hoy arrancamos con una edición especial, nuestro primer gran episodio, y lo hacemos con un invitado de lujo, un artista de talla internacional reconocido en todo el continente. Pero esta vez, más allá de su éxito y su reconocimiento, conoceremos su historia más íntima, la del migrante detrás de los reflectores, el ser humano que, como tantos, ha tenido que reinventarse en otro país. Porque en Segunda Primera Vez no solo hablamos de triunfos, sino del camino que nos lleva hasta ellos. Bienvenidos. Les presento a Roberto Manrique. Roberto, actor, modelo, activista y sin duda alguna, Roberto, un ciudadano del mundo. Roberto, bienvenido. Es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Yo feliz también. Y tengo que arreglar esa Wikipedia y quitarle eso de modelo porque sí, no aplica tanto realmente. Siempre lo pienso. Bueno, Roberto, acá vamos a empezar con todo de una vez. Y es que yo sé que tu historia está sin duda alineada y has experimentado una serie de momentos en los que has vivido un antes y un después. Pero de todos esos momentos, ¿cuál dirías que es el que más te impactó? Con respecto a mi proceso de migración, ¿correcto? Claro, sí. Ok, a ver, es interesante porque sin duda podría pensar en momentos relevantes durante la migración en sí. Tal vez en esos primeros años en Colombia, cuando vine a los 25 años, en busca de proyección para mi carrera, porque Ecuador ofrecía unas oportunidades que pues estaban ahí y de hecho tuve la fortuna de aprovecharlas y de que me dieron una carrera, pero al mismo tiempo limitadas porque no había una proyección internacional. Entonces, si quería algo por fuera, me tocaba a mí salir. Pero fíjate que hay un día que se me viene a la mente cuando me haces esta pregunta y que yo lo encuentro muy interesante. Una película ecuatoriana que se llama Prometeo Deportado. Y es la historia de un grupo de ecuatorianos que por un tema quedan encerrados en una sala de espera, en un aeropuerto y tienen que hacer toda una vida ahí. Y tiene que ver con la identidad ecuatoriana y con la migración y con ser deportado. Quiere decir que esta experiencia que hablaba de migración la viviste desde el mismo Ecuador. ¿O fue una especie de trabajo que se llevó a cabo en otros espacios? La película se hizo en Ecuador y mi experiencia fue simplemente verla. Lo que te quiero contar es que el día que vi la película, yo lloré de principio a fin al ser consciente de que a pesar de que yo estaba migrando, yéndome a empezar de cero y como sea que lo queramos poner y que dejé la seguridad de Ecuador y todo, yo sigo siendo inmigrante con muchos privilegios. ¿No? El promedio de migrante tiene desafíos mucho mayores que los que yo he tenido. Y siendo consciente de eso, yo nunca había aceptado y había reconocido los desafíos de mi proceso de migración y no me había ni siquiera visto como tal. Y ver esa película fue un balde de agua fría porque fue el darme cuenta de que también estaba viviendo eso a mi manera. Muy impactante desde el privilegio, pero lo estaba viendo exactamente. Fue muy, muy impactante. Bueno, hay algo que me encanta precisamente de esta historia que llevas contigo. Tú hablas de migración, nos puedes dar a entender y con lo que acabas de comentar es que no llevas solo contigo el hecho de haber ido a otro país, o sea, de haber migrado y estar fuera de tus fronteras, sino que también te ha permitido reconocerte. ¿En qué momento te empezaste a reconocer como tal y te empezaste a identificar con todo lo que implica esto? Pues este proceso de ponerle título, ¿no? Sucedió como sucedió con la película, pasó un tiempo después. Pero el proceso de migrar en sí, sobre todo esa primera etapa que es encontrar tu realidad y buscar el sueño por el cual te has desplazado, ¿no? A un nuevo territorio, pues fueron sobre todo los 2 primeros años. E implicó importantes desafíos económicos,
Que normalmente son muy duros. Normalmente son muy duros, desafíos de soledad y desafíos de tener que enfrentarte a la industria audiovisual, ¿no? Que es muy desafiante ya en sí para, ¿no? En general, el trabajo del actor pues implica estar expuesto a una industria que, ¿no? Que exige mucho de ti y que te cosifica de diferentes maneras y que eres una pieza y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso se condensó en los 2 primeros años, que fue el tiempo que me tomó lograr cierta estabilidad y cierto. Y dentro de ese tiempo, si bien hubo todos esos desafíos, también te digo, es la época de mi vida en donde más crecí, en donde descubrí que podía ser resiliente. El Roberto previo a eso... O sea, creciste no solo en lo profesional, sino también como ser humano, totalmente descubrí mis mejores capacidades. Antes de eso era el joven promedio de clase media, media alta, latino, que vive con los padres hasta los 20 y pico, y que mis padres no eran de grandes recursos, pero teníamos una vida cómoda. Y si yo, digamos, me gastaba en mi entrada de dinero personal, lo peor que podía pasar es que no tenía cómo movilizar, pero tenía casa y comida, no de mis papás. Entonces las consecuencias no eran realmente grandes. Al venir a Colombia, pues las consecuencias eran otras. Recuerdo que un día... Y dependían más de ti. 100% de mí, totalmente. Entonces empieza el desarrollo de habilidades. Hay una anécdota que yo no sé, pero a mí me parece muy diciente, y es un día que estoy... que me parece que una bolsa de la lavandería o algo, y yo cojo y, ya sé, las bolsas las voy a guardar debajo del colchón, y aquí va a ser mi lugar de las bolsas. Y hago conciencia, claro, vengo de una realidad anterior en donde ni siquiera era capaz de realmente darle valor a algo tan básico como, no sé, pues el dinero para el día a día, porque, insisto, en el peor de los casos tenía casa y comida, ¿no? Claro. Y esta nueva realidad hacía que yo sea capaz de valorar una bolsa plástica. Voy a tener un lugar para las bolsas, porque la bolsa puede servir para proteger un guión cuando estoy caminando a un casting y está lloviendo un poquito para ahorrarme el bus, ¿no? Entonces así no se me mojan los papeles del casting. Entonces realmente era un cambio de chip y de mentalidad bastante poderoso, al punto de que, aunque era muy difícil, lo recuerdo con tal nostalgia que a veces extraño ese Roberto que era capaz de tener ese nivel de resiliencia, ¿no? Es una versión mía que quiero mucho. Sí, bueno, o sea, yo te escucho y sin duda alguna, como migrante también puedo recordar como muchas vivencias al momento de llegar acá. Como tú, yo quizás también era parte de una familia de clase media, con privilegios incluso en el país de donde vengo, Venezuela, y llegar acá obviamente significó otro enfoque. Precisamente como que cuento esta anécdota acá porque viví una experiencia con el tema de lo que viene siendo la alimentación. Cuando vivimos con papá y mamá en casa, estamos acostumbrados a que muchas veces no somos los que cocinamos o algunas personas tienen a alguien que les pueda preparar la comida, normalmente son los padres, pero en este caso yo nunca cociné realmente en casa. Y hay algo particular que me pasó, Roberto, y te lo cuento porque conecta mucho con esa historia, es que yo llegué sin saber cocinar acá, pero en el momento en el que yo me paré frente a la cocina sin saber qué hacer, o sea, que fue como, wow, ¿cómo se enciende esto? Literalmente. O sea, lo cual me da vergüenza, Roberto. O sea, yo supe que yo podía hacerlo y en mi mente estaba grabado todos los momentos en los que yo veía a mi mamá y a mi abuela cocinar. Pues yo. Totalmente. O sea, y algo que me pareció sumamente impresionante es que hoy por hoy yo puedo decir, y mis amigos lo pueden confirmar, que cocino súper rico y todos los platos son esos que quedaron acá grabados en la mente. Wow. Sin haber aprendido a cocinar. Qué envidia. Entonces yo creo... Y es algo impresionante cómo el migrante encuentra precisamente una forma de reinventarse, de traer eso consigo, o sea, a tal nivel de me quedó algo en la mente, me recordé cómo en Ecuador, en Venezuela, en cualquiera de los países de los que venimos, hicimos algo o vimos algo y lo estamos transformando acá de alguna manera u otra. Y eso me parece súper hermoso. Y Roberto, algo conectaba a eso y que me pareció fascinante, no muy lejano, no una historia muy lejana, porque de hecho estás como en una fase en la que estás compartiendo un poco más de tu historia, te estás abriendo un poco más a eso. Hace
unos pocos días comentabas que le pedías permiso a tu familia precisamente para poder contar parte de esas historias. Y hay una reciente que en redes sociales publicaste y era todo lo que implica de encontrarte a ti como también en una nueva nacionalidad. Y fue el caso de la nacionalidad italiana. Ahí quisiera que nos comentaras un poco cómo fue ese proceso de que de un día para otro literalmente supiste que tenías lazos que te conectaban a tal nivel de obtener una segunda nacionalidad. Y tomando en cuenta que eres ecuatoriano con cierta vinculación y proveniente también de España y que ahora pues pudiste obtener una nueva ciudadanía. Eso, cuéntanos de eso. Pues te cuento, a ver, primero, como migrante ecuatoriano me pasaba con frecuencia que la gente me decía que tú ecuatoriano, no puede ser, pero si no te ves como un ecuatoriano. Y me daba risa y un poquito de rabia cada vez que escuchaba eso, porque era como un reflejo de la limitación y la ignorancia de alguien, porque reducía lo que podía, cómo podía lucir un ecuatoriano a una o dos versiones de lo que tendría en mente por lo que ven en redes, ¿no? Cuando en Ecuador hay una gran diversidad en múltiples aspectos, como lucimos, ¿no? Más allá de que haya grupos predominantes. Entonces, mi habitual reacción era como, pues sí, soy ecuatoriano. Ay, bueno, pero tus papás, ecuatorianos. Y tus abuelos, ecuatorianos. Y tus abuelos, ecuatorianos. Pero luego un día llegó mi hermano y sí saben que tenemos un tatarabuelo italiano, ¿no? ¿Cómo? Y que podemos acceder a la ciudadanía. Nunca jamás habíamos tenido ninguna información de una ascendencia más allá de una obvia española, qué sé yo. Y en efecto, 5 años después, no teníamos ni idea. No teníamos ni idea. Y no estaba tan profundida la información. Solo no sé, mi papá no lo tomamos en cuenta. Si lo mencionó alguna vez, no estoy seguro si lo sabía. La cosa es que, ponle 3-4 años después, tenemos pasaporte italiano. Se me arruinó un poquito mi discursito, a pesar de que solo es un octavo de italiano. Igual, tampoco es que tenga así la genética super mega italiana, pero fue lo suficiente para acceder a la ciudadanía. Y como bien dices, empezó todo un nuevo proceso de reconocerme dentro de esto. Porque me di cuenta que una parte muy ecuatoriana mía, un poco, no sé si la palabra es resentía o se avergonzaba, pero quería ocultarlo. No lo conté en redes al comienzo, sentía que mi público ecuatoriano me iba a ver como un traidor, como por renunciar a un lado, y fue un proceso poco a poco. Como que ahora no quiere ser parte de nosotros. Quizás era... Ajá, sí, exactamente. Que suele pasar, ¿no? Que puede pasar, y exacto. Que era un temor cuando ya estabas en el nivel que te encontrabas, ¿no? O sea, la exposición también. Así es. Que se someten muchos artistas, y más siendo migrantes. Y luego pasó una cosa muy loca, es que me llaman de Milán, porque me invita la comunidad ecuatoriana para celebrar las fiestas patrias de Ecuador en Milán. O sea, destino. Imagínate, un lado de mi identidad me invita, me lleva a mi otro país de origen para celebrar mi lado original de mi patria. Y bueno, en fin, voy y empiezo a ver todo este grupo de ecuatorianos que han migrado hace mucho, hace poco, hace nada, que han nacido ahí y que son italianos de nacimiento, pero que vienen de padres ecuatorianos, entonces sienten su conexión con la ecuatorianeidad de manera muy viva. Y se me empieza como a reconfigurar toda esta idea de qué es ser migrante y qué es ser ecuatoriano y cuál es tu conexión. Me encuentro también con esto en otro evento en donde se arma un juego, tenemos que quemar tiempo, teníamos 20,000 ecuatorianos al frente, se arma un juego, ¿no? En medio de, vamos a jugar a ecuatoriano que se respeta. Y bueno, a ver, juguemos. Y empieza ecuatoriano que se respeta, Y el chiste es empezar a mencionar cosas que podrían definir a un ecuatoriano, que nos representen, y me empiezo a dar cuenta de que muchas tienen sentido, pero muchas también sesgan lo que es un ecuatoriano, porque entonces el ecuatoriano que se respeta tiene que ser de pueblo, y si es que no habla de esta manera, entonces no lo es, ¿no? Claro. Porque el ecuatoriano que se respeta no puede ser aniñado, como decimos nosotros al gomelo o al fresa, y empieza a ver como esta división de lo que es no ser parte de un grupo. Y ahí también empecé a reconfigurar con no. Entonces ya cuando estaba en Milán, parte de mi discurso tenía que ver con ser ecuatoriano. No es haber nacido ahí, no es no poder hablar con la Z, no es si es que naciste en Milán, no, ser ecuatoriano es tenerlo en el corazón, es de verdad sentir esa conexión y punto, básicamente, ¿no? Entonces sí, empezó todo este proceso de cuestionamientos y de preguntarme, ¿no? En nuevas medidas y profundidades, ¿cómo existen dentro de mí estas dos identidades? Las casualidades de la vida, ¿no? O sea, que te llamen. Pasamos a eso, O sea, que te llamen también es como que
si esto básicamente está escrito, ¿no? Y es muy bonito reconocerse en ese proceso. Creo que obviamente vivir esa experiencia también fue otra nueva oportunidad para reconocerte, para entender también a esos migrantes que ya han vivido más lo que viene siendo este país. Tengo entendido, no sé, acá me cuentas tú, o sea, si realmente llegaste a ir a Italia en otras oportunidades, llegaste a vivirla de otra manera, que eso creo que es sumamente importante, porque si no fue así, obviamente para ti esto era una mega gran experiencia también. No sé cómo me cuentas eso. Pues esa visita a Milán era mi primera visita a Italia, ¿no? Así la conocí, claro, yo nunca había ido, entonces era increíble. Ya era italiano, y voy a ir por primera vez invitado por Ecuador de esta manera. Perfecto, lo que te cuento. Pero además, hace un par de meses recibo otra llamada de una academia de idiomas. Hola Roberto, ¿qué tal? Te queremos invitar a Roma 2 semanas a estudiar italiano. No, vuelve aquí. Ajá, otra vez, ¿no? Ese lado de mi identidad. Y además, la oficina de Ecuador de esa academia de idiomas me quería mandar, la academia es internacional, pero la oficina de Ecuador. Entonces, una vez más, ¿no? Como Ecuador diciéndome, conecta, tienes permiso, mijito. Vaya, que aquí no lo vamos a celar. Déjese ese rollo mental y vaya y conecte. Entonces, me fui 2 semanas a Roma. Maravilloso. Bueno, pues en Italia siempre es una cosa de locos, ¿no? Pero entonces, en efecto, conectando con, con esa maravilla, con este lado. Pero esta vez estaba listo para ir un poquito más allá. Y me fui 2 días a Sori, un pueblito, tal vez hoy en día ya es una ciudad pequeña, pero sin duda, en 1853, cuando mi tatarabuelo decidió migrar a Ecuador de Sori, era un pequeño pueblito y era su lugar de nacimiento, y decidí ir. Y fui. Wow. Fui 2 noches, sin plan alguno, sin objetivo específico. Fui simplemente a ver qué me pasaba, a ver si me identificaba, si no, si me hacía una pregunta, si lo encontraba completamente extraño, a ver qué, me hizo solo de pensar. No, entonces fui en una disposición extremadamente abierta a que pase lo que tenga que pasar, o que no pase nada, ¿no? Sin expectativas. Sin expectativas. Y fue muy especial por 2 motivos principalmente. Uno, por las preguntas que me hacía. Y a veces las preguntas no son importantes por las respuestas, porque no son preguntas que tuvieron respuestas. Yo caminaba por las calles y pensaba, ¿habrá caminado por aquí? Veía una placa que decía, esta calle se llama como fulano porque nació en 1900 ni sé qué y fundó ni sé qué. Y yo, vivió al mismo tiempo que mi tatarabuelo. ¿Habrán coincidido? Si habrán coincidido, a ver, ¿a qué edad nació él? Claro, mi abuelo migró cuando él tenía 10 años. Capaz que lo conoció, capaz que conoció a este niño, ¿no? O veía gente en la calle y estaremos, es como 5,000 personas, ya, o sea, chiquito, ¿no? Estaremos conectados, seremos parientes. Y así, a punta de preguntas, fui avanzando, fui caminando. Y perdón para los más escépticos, porque ahorita me voy a poner un poquito más místico, pero voy caminando y de pronto encuentro un pedazo de plástico, no sé cómo explicarlo ya, pero es un pedazo de plástico de letras en relieve, ¿ok? Una cosa muy, muy, muy claramente que dice así, caminando por la calle. Wow. Ro. Si yo tengo un apodo en la vida es Ro, yo en general no tengo apodo, ¿ya? Pero con lo que yo firmo mails, con lo que sí mis amigos, Ro, no tengo más que Roberto o Ro, ¿ya? Y me encuentro así, Ro. Es más, te doy la foto y tú la puedes poner aquí. Claro que sí, esto es video, los que me están escuchando ya ni modo. Bueno, Ro. Sigo caminando, como que, pucha, qué fuerte, Ro, así, ¿no? Como que, sigo caminando y me topo con el cementerio. Que, por supuesto, como no se me había ocurrido, vamos al cementerio. Entro al cementerio y para allá, a cortar la historia. Lo cual es extraño también, ¿no? O sea. Y además un cementerio en una roca, en un acantilado frente al mar, o sea, muy, muy impresionante. Y me encuentro con la tumba de mi tatarabuela. Wow. Sin planearlo, sin buscarlo, sin Madeleine Roncagliolo, viuda de Vale. Y los años coincidían perfectos ella nació 19 años antes de mi tatarabuelo y claro, sentí, ¿no?, un llamado a conectar, a reconocer, a verme ahí. Y fue muy interesante porque además, por último, me lleva a esta idea que siempre he tenido presente, pero que ahorita, no, al hacerse tan personal se asienta, y es, yo me voy al 1800 y empiezo a fantasear en mi conexión con toda esa gente de ese pueblo. ¿Ya? Pero si vamos más atrás, y más atrás, y más atrás, y más atrás, es que toda
estamos conectados. Totalmente. Sí, o sea, finalmente yo tengo de ti, tú tienes de mí, ustedes tienen, ¿no? Entonces esta idea de la separación, de no, es que tú naciste en el lado de allá de la frontera y yo nací en el lado de acá de la frontera, entiendo, es necesaria para que el mundo opere. No estoy diciendo, mañana tú en todas las fronteras, pero realmente vernos como así de diferentes, ¿no? Y esas actitudes tan tajantes para separarnos, es que es absurdo. O sea, Me emocioné, vinculado perdón. a esa historia tan particular que indudablemente no es una historia tan común quizás, o sea, como vivirla de esa manera de, wow, llegar a la ciudad de tus tatarabuelos Sí. y llegar al lugar exacto donde tenías que haber llegado para entender también esa historia y recorrer un poquito de ella. Mucha gente tiene como ciertas ideas erróneas de lo que viene siendo la migración y es parte de eso que comentabas ahorita recientemente. Y ahí es donde te pregunto, Rob, o sea, como, ¿qué consideras tú o cuál momento llegaste a vivir que pudiésemos decir que es un mito de la migración? A ver, como ecuatoriano, he vivido, por ejemplo, prejuicios que hay hacia el ecuatoriano, ¿no? Sin lugar a dudas. Es chistoso, porque cuando recién estaba llegado a Colombia, me pasaba todo el tiempo, mucho gusto, Roberto, ¿qué tal, qué tal? ¿Y de dónde eres? Ecuador. Ok, pero así, siempre, por reloj. Había que 10 minutos después. Y cuéntame, qué lindo Machu Picchu, ¿no? O sea, automáticamente Ecuador era reemplazado por Perú. Ya, automáticamente era muy chistoso. Más o menos ahí hay como este tema de los juegos ahorita que estamos en la era de los memes. Está este meme que dice como México del café, México... Ya, exacto. Una cosa así. Sin embargo, esa historia te la cuento más como anécdota chistosa, porque la historia que te quiero contar, en donde me vi confrontado con uno de los mitos más duros de la migración, fue en el 2019. Yo emprendí un proyecto ambiental que se llama Juntos por la Tierra, por lo cual yo viajé de Quito a Santiago de Chile, o sea, Ecuador, Perú y Chile, solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. Pero no es el proyecto de lo que te quiero hablar ahora. Lo que te quiero hablar ahora es que cuando estaba en Perú... Que supe que fueron muchísimos árboles. Sí, fueron muchísimos. Sí. Y cuando estaba en Perú, había cruzado ese día, estaba un camión, me llevó desde Pacasmayo hasta un lugar llamado El Milagro, si no se me están cruzando ahorita los nombres. Y cuando bajo, y el conductor me dice, yo siempre llevo, no se preocupe, claro que sí, yo siempre llevo gente, ni sé qué, siempre llevo venezolanos. En 2019, ¿no? Los caminantes estaban en su apogeo. Ajá, yo siempre llevo, sí. El otro día llevé como 20, sí. Ahorita tengo 2 en la tolva. ¿Cómo? En la tolva, tengo 2. ¿Qué es la tolva? La parte de atrás. Hay 2 venezolanos afuera, atrás. Sí. Ok. Y justo cuando yo me bajo, se bajan. Entonces yo dije, no, pues, este es un momento para conocerlos. Entonces, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, no sé qué, ¿qué tal? Roberto, Eduardo, John. Y tal vez es la única vez en mi vida que no, mentira, no es la única. En que me he sentado a conversar. En Bogotá también lo he hecho. Y me empezaron a contar su historia. Y tenían 20, 21, tenían hijos, habían dejado todo atrás, incluso a sus hijos, estaban viajando como yo sin dinero, estaban estando 3 países, estaban confiando en los demás para sobrevivir, igual que yo, ¿no? Había muchas similitudes, no podía ser más diferente nuestra situación, claro, ¿no? Pero había muchas similitudes y lo duro fue escuchar cómo tenían que enfrentarse con el prejuicio de que eran criminales. Y ver su rostro de nosotros ni siquiera habíamos pedido nunca antes. Y nos hemos tenido que tragar la vergüenza y me dijeron, y luego te acostumbras, te cuesta al comienzo, luego te acostumbras, pero lo más duro era tener que enfrentarse con el hecho de que todo el mundo cree que somos criminales. Y entendemos, hay gente que lo es y es una parte de lo que migra a veces, pero no somos todos, ¿no? Entonces escucharlo así de cerquita fue muy potente. Y creo que ya ha llegado el momento en el que el mundo entienda que el mundo está conformado por migrantes. Y todos venimos de alguien que es migrante, independientemente de, así como tú lo cuentas en tu historia, o sea, tú pensabas que todas estas generaciones eran ecuatorianas y cuando viste como allá arriba tenías a un familiar italiano, a tu tatarabuela y a tu tatarabuelo. Y es súper impresionante eso, ¿no? Entonces, la importancia de reconocernos como humanos. Ahí eso es sumamente esencial. Y yo te iba
a precisamente pedir, a raíz de todo esto que has comentado, de esta historia tan increíble que nos has compartido, que si tuvieras un mensaje que enviarle a aquellos migrantes o incluso a las personas que han decidido o tienen el temor de no dar ese paso de migrar, queriendo o teniendo que hacerlo, pero por no querer empezar de nuevo, sabiendo acá lo que hemos conversado tú y yo, que realmente no es empezar de ¿Qué nuevo. responsabilidad me pones? ¿Qué mensaje le darías? Dios mío. ¿Sabes por qué? Pero, o sea, ¿qué es lo que digo? Vamos a ver, ¿cuáles pueden ser las mejores palabras? Porque no se trata de impulsar a migrar, porque ese no es el punto, ¿verdad? Porque a veces es imposible evitarlo, ¿cierto? Es la única opción que tiene. Otras veces, al mismo tiempo, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Entonces, es muy personal el reconocer de verdad si es mi momento, ¿cierto? Si de verdad yo no tengo en donde estoy en este momento la posibilidad de salir adelante y de mejorar mi situación, que siempre va a ser lo mejor, siempre que se pueda, donde estás, ¿verdad? Solucionar la situación va a ser mejor, para que luego puedas migrar desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de porque quiero, no porque me veo obligado, no porque tengo que irme de aquí, no porque... Entonces, siempre que se pueda lograr eso, maravilloso. Ahora bien, también es cierto que cuando no es así y cuando uno está obligado a irse y cuando uno va a enfrentarse a grandes desafíos, también es cierto que tenemos adentro la capacidad para convertir esas adversidades en fortalezas, sí, y en experiencias de crecimiento. Y que esa nostalgia y ese dolor de dejar a la gente que quieres te va a dar una fuerza en el corazón y te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de superar, y seguramente vas a poder, o tal vez vas a incluso llegar más lejos de lo que llegarías, no sé si comercialmente, económicamente, como ser humano, en tu capacidad de conocerte y desarrollarte, que lo que hubieras si te quedabas en el mismo lugar. Pero es muy importante recalcar que es una decisión muy personal, que de verdad toca hacer, una decisión que toca tomar, ojalá en medio del silencio. Porque en este mundo tan escandaloso con el celular y con las redes y con no tan incómodos que nos pone el silencio, tendemos a no escuchar tanto nuestra voz, que no nos habla muy alto, ella susurra. Entonces ojalá esa decisión la sepamos tomar en medio de la meditación y el silencio. Wow, Roberto, qué historia y qué charla tan poderosa la que hemos tenido en este momento, el día de hoy. Agradecido por estar acá, por acompañarnos en este espacio, por ser nuestra primera gran edición en el podcast, primera vez, y pues encantados de tu historia. Muchas y obviamente gracias. te vamos a estar siguiendo por ahí cada caminito y cada paso que das en este mundo como ciudadano del mundo que eres. Muchas gracias. Yo también feliz de estar aquí. Feliz. Y tengo en mente una frase de Jorge Drexler, de hecho, de sus canciones, que habla de cómo finalmente, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si vamos atrás, en realidad todos hemos migrado, ¿no? Nadie... Sus antepasados son originalmente de ahí. Todos nos hemos movido si vamos suficientemente atrás. Entonces yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De todos lados un poco. Wow, con esas palabras precisamente que nos llegan a todos, nos llenan de emotividad y nos llegan a todos al corazón. Invitamos a cada uno de quienes nos están escuchando y quienes nos están observando, que si este episodio les tocó, que no tengo dudas que haya sido así, Roberto, no dejen de compartirlo y suscríbanse, denle like, y recuerden que una primera vez es la oportunidad para reescribir nuestra historia, y que aquello con lo que siempre tenemos temor, que es empezar de cero, realmente no lo es. Llevamos con nosotros una oportunidad, sueños y aprendizajes que al final siempre nos encaminan a lo que estamos destinados a hacer. Esto fue primera vez, y gracias por estar presente acá en este primer gran episodio, y los esperamos en el próximo.